Hola a todas y a todos. Hoy les presentamos conferencias científicas. Buen día a todas y a todos. El día de hoy es para mí un placer presentar a la doctora Karina Sánchez Echeverría, quien es bióloga egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestra y doctora en Ciencias en Biodiversidad y Conservación, egresada del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La doctora Sánchez pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se encuentra realizando su cuarto año de estancia postdoctoral, apoyada por el CONACYT en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde analiza la diversidad de abejas y su respuesta funcional al cambio de uso de suelo causado por el cultivo de aguacates en el estado de Michoacán. Su línea de investigación se centra en las interacciones bióticas en ambientes antropizados. Además, posee experiencia en temas relacionados con las respuestas térmicas en abejas y milpies y fenologías en cactáceas. Y el día de hoy la doctora Sánchez aceptó impartirnos una conferencia muy interesante sobre su trabajo de investigación. Muchas gracias, doctora Sánchez, muy amable por aceptar esta invitación y le cedo la palabra. Al contrario, gracias por la invitación y pues yo feliz de platicarles un poquito de las respuestas que hemos obtenido con los diferentes investigadores con los que he estado trabajando. Y bueno, ya para entrar en materia, lo primero que quiero hacer es platicarles un poquito de las características de las abejas. ¿Por qué se las tengo que platicar? Porque prácticamente estas características nos van a ayudar a entender qué tanto les está afectando el cambio de uso que estamos causando. Y bueno, vamos a empezar. Esto es lo más sencillo. Las abejas son insectos que pertenecen al orden Hymenoptera. Se fijan, lo tenemos en la parte inferior. Ahí podemos observar a quienes podemos encontrar en este orden. Por lo mismo también se llegan a confundir con las avispas, pues están muy emparentadas y pues evolucionaron de ellas. ¿Cómo las vamos a reconocer? Su cuerpo pues va a estar dividido en 3 secciones, con la mayoría de los insectos: cabeza, tórax y abdomen. Van a tener 6 patas y 2 pares de alas. En esta abeja que les muestro aquí, pues sí está muy peludita, pero no todas las abejas van a tener pelo. Ahorita vamos a ver en las diferentes imágenes que les estoy colocando. Nosotros pensaríamos que no es muy grande la diversidad de abejas, pero al contrario, en el mundo tenemos más de 20,000 especies diferentes y para México tenemos más de 2,000, es decir, tenemos el 10% de las abejas en nuestro país. La mayoría de las abejas las vamos a encontrar distribuidas en zonas desérticas, ahí es donde, o semidesérticas, que es donde se ha encontrado la mayor diversidad de abejas. El problema está pues que mucho del foco hacia las abejas pues solamente es para la abeja de la miel o la abeja apis mellifera, pero pues nos damos cuenta que la diversidad es enorme. Aquí en México tenemos 6 de las 7 familias que hay descritas para las abejas. No nos vamos a meter con las familias porque pues ahorita no nos sirve tanto para nuestro tema de interés. Y vamos ahora sí con las características ya generales de este grupo. Los colores, nosotros pensaríamos que tiene los colores típicos de la abeja que conocemos, amarillas, con líneas negras, pero no, vamos a encontrar de diferentes colores, desde verdes que van hasta los azules tornasoles, cafés, amarillas. Se fijan, la diversidad en cuanto a coloración es enorme y en cuanto a tamaño también. Vamos a tener abejas bien pequeñitas que van a medir milímetros hasta las más grandes que van a llegar a medir de 3 a 4 centímetros. Esto yo creo que sí la mayoría los ubican a los abejorros o a las abejas carpinteras, son de las abejas más grandes que tenemos. Pero ¿por qué va a ser importante el tamaño? El tamaño nos va a determinar mucho la distancia de vuelo que tengan, qué tanto se pueden alejar de su nido para buscar alimento, lo va a estar determinando mucho su tamaño. Así es que pues si
nosotros llegamos a hacer un cambio en el hábitat, pues ellos van a tener que desplazarse un poco más o un poco menos, y eso va a estar relacionado o va a estar influenciado por el tamaño que presenten las abejas. Y bueno, en cuanto a lo que les decía de que no todas las abejas van a tener pelo, el pelo prácticamente es la estructura que les ayuda a colectar el polen, les sirve para transportarlo. La mayoría de las abejas pues sí tienen pelos, esos pelos son plumosos y al final parece que estuvieran ramificados, porque prácticamente ahí es donde se les va a ir pegando el polen, como lo vemos en esta imagen de la abeja en la parte superior derecha. Pero pues no todas las abejas van a tener el pelo distribuido en todo el cuerpo, como en el caso de la que les mencionaba, pues así lo tiene en todo el cuerpo. Pero vamos a tener algunas que solamente ese pelo se les concentra en las patas o en la parte inferior del abdomen. A estas estructuras cuando se ubican, más bien cuando se ubican estos pelos en estas estructuras, se les van a llamar escopas, pero pues prácticamente también son pelos y van a servir para acarrear el polen. O vamos a tener otro tipo de abejas que no van a acarrear el polen en el pelo, sino que en las patas van a tener unas hendiduras que se les llama corbículas, que prácticamente ahí es donde van a hacer bolita el polen y se lo van a pegar para poderlo transportar. Si se fijan, utilizan diferentes estrategias o herramientas para poder llevar ese polen a su nido. La actividad, la mayoría, pues sí, yo creo que en esto sí todos estamos de acuerdo y las hemos visto únicamente en la noche, y sí, la mayoría de las abejas son diurnas, pero tenemos unos pocos grupos que son crepusculares, o tenemos el extremo, tenemos abejas que son nocturnas, que ayudan a la polinización de estas plantas que abren sus flores durante la noche. Aquí les pongo algunos ejemplos de estas abejas nocturnas. La verdad son abejas comparadas con las abejas diurnas, pues son poco comunes, pero pues sí se llegan a observar. Han desarrollado estructuras que les permiten tener una vida nocturna, por ejemplo, sus ocelos, que son los tres circulitos que se les ven aquí en la parte de arriba, son sus ojitos simples, llegan a ser un poquito más grandes, los colores llegan a ser también más pálidos, pero bueno, son características que adquieren por el tipo de hábito que tienen. El comportamiento, contrario a lo que la mayoría piensa, las abejas son solitarias. Aquí también por eso les pongo el porcentaje, porque en realidad es la mayoría de las abejas son solitarias. Estas abejas, al ser solitarias, las vamos a encontrar, ahorita lo vemos más adelante en los nidos, los vamos a encontrar anidando en el suelo, pero pues la mayoría piensa, debido otra vez a que les decía que el conocimiento que más se tiene sobre las abejas es sobre Apis, y también no los culpo porque pues es la abeja que prácticamente nos la topamos en todos lados, hasta estar sentados esperando la combi o en el parque, se nos va a acercar si estamos comiendo algo que tenga dulce o algún refresco o cualquier bebida azucarada. Por eso pues son muy comunes, o por eso pues las identificamos más, pero son muy poquitas las abejas que viven como ellas, que son sociales, que generan colonias. Por lo tanto también aquí en esta presentación creo que no se los pongo, pero solamente aquellas abejas que llegan a ser gregarias o que llegan a ser sociales, que viven en comunidad, pues llegan a colectar o almacenar miel. Las otras abejas, las abejas solitarias, pues por lo regular son abejas que viven de manera individual, no producen miel, no la almacenan. Por lo tanto, pues este producto del cual nosotros hacemos uso, pues solamente está conferido a estas especies que llegan a formar colonias, porque pues tienen que almacenarla para tener recursos para su descendencia. Vamos a tener algunas abejas que son sociales, pero que viven en comunidad, pero no dentro de la misma colonia, es decir, sus niditos van a estar muy juntitos, pero cada uno con una entrada independiente, o tienen una entrada y adentro viven en diferentes niditos. A diferencia, por ejemplo, de lo que son Apis mellifera o las meliponas, pues que sí tienen una entrada comunal y todas las abejas viven adentro conviviendo. Es por eso les llaman eusociales. En lo que les comentaba de los nidos también, cuando nos preguntan sobre las abejas, nosotros siempre lo típico que vamos a decir, si hacemos como un resumen, es que son amarillas con líneas negras,
que viven haciendo panales, es decir, nosotros nunca nos vamos a imaginar que las abejas viven en el suelo, pero sí, la mayoría de ellas viven en el suelo y viven de manera individual, como en estas imágenes que les muestro. Miren, está una imagen muy bonita donde está una abeja asomando su carita de su nido. Y aquí, ¿cuál es la importancia? Si nosotros sabemos que las abejas, la mayoría de ellas, viven en el suelo y nosotros lo que hacemos es reemplazar ese suelo, entonces estamos dejando sin hábitat a estas abejas. Y como les decía, no son pocas, son la mayoría de las abejas las que viven de esta manera. Algunas de ellas aprovechan algunos huecos, algunas estructuras de nosotros, y ahí hacen sus nidos. Por eso se dice que anidan dentro de cavidades ya existentes, o algunos sí llegan a hacer sus panales. Estos panales pueden ser expuestos o pueden estar dentro de algún tronco de madera, o por ejemplo de Apis mellifera se ha encontrado que hace sus nidos en registros de las calles. Utilizan diferentes estructuras. Y pues vamos a tener aquellas especies que son parásitas. Esas especies, aunque ustedes no lo crean, vamos a tener abejas que lo que hacen prácticamente es, ellas no van a construir nidos ni nada, porque ¿qué es lo que hacen? Les dejan sus huevecillos a aquellas abejas que ya tienen su nido para que ellas las terminen de criar. Por lo mismo, estas abejas parásitas ni siquiera tienen pelo, son de las pocas especies de abejas que llegan a tener su cuerpo prácticamente libre de pelos, porque pues no colectan polen, porque pues ellas no se van a encargar de almacenar polen para la futura descendencia, porque las abejas, aunque sean solitarias y vivan en el suelo, lo que hacen es colectar un poco de polen, poner sus huevecillos y cierran ese nido. Les dejan su primer alimento a su futura descendencia y pues ya después se van y mueren. En el caso de las abejas parásitas, como ellas no van a cuidar a su descendencia, pues prácticamente ellas no tienen estas estructuras que le ayudan a acarrear el polen. Lo único que hacen es pues estar alimentándose al día, se pudiera decir. Y en cuanto a hábitos alimenticios, prácticamente como en casi todos los grupos de animales, vamos a encontrar aquellas especies de abejas donde se les podría llamar, o el término general que se pudiera utilizar sería especies generalistas. Pero en el caso de las abejas se les llama abejas polilécticas porque se alimentan de una gran variedad de plantas. Esto está conferido a diferentes géneros o familias de plantas, que es donde se determina el tipo de preferencia que tengan en cuanto a si son muchos géneros o familias de plantas o son muy, muy pocas. Tenemos aquellas especies que ya tienen una alimentación un poquito más restringida, se les llama oligolécticas, y estas pues solamente se alimentan de un género o una familia en específico de plantas, y tenemos las que son súper especialistas, que se les llama monolécticas, que solamente se alimentan de una especie de planta. Esto es más raro de encontrar, las especies monolécticas, lo común es polilécticas u oligolécticas. Y pues prácticamente aquí tenemos algunos ejemplos, como es las abejas de las orquídeas. Es un caso de estas especies de abejas que son un poquito más especialistas. Y lo más importante, ¿cuál es la importancia que para las abejas, bueno, más bien, cuál es la importancia que tienen las abejas dentro de los ecosistemas? Es decir, ¿qué servicio nos están dando? Pues el más importante, que es la de la polinización. No solamente polinizan los ecosistemas naturales, sino también los ecosistemas agrícolas. Prácticamente con este sistema de polinización nos van a ayudar a la formación de semillas, de frutos. Y lo que se ha visto es que prácticamente entre el 74 y el 84% de los alimentos que nosotros consumimos dependen de la polinización de algún animal. Y lo que se ha visto es que ese animal principalmente es o son las abejas. Por ejemplo, en encuestas que han realizado en Gran Bretaña y en Estados Unidos, se reconoce, por ejemplo, en Gran Bretaña se reconoce el 80% que esta actividad es dada por las abejas, y en Estados Unidos es prácticamente el 99% de esta actividad de polinización se debe principalmente a las abejas. Por lo tanto, la seguridad alimentaria de todos nosotros pues recae en estos organismos polinizadores, principalmente, como les decía, las abejas. Pero, ¿qué es lo que pasa con las abejas? La mayoría de las personas piensa que el principal polinizador, bueno, sí saben que son las abejas, pero
se cree o piensan que ese principal polinizador es la abeja de la miel, la abeja Apis mellifera, y no es así. Tenemos, como les decía, una gran variedad de abejas. Sí tenemos algunas abejas silvestres o abejas nativas que no van a visitar todos los cultivos, también van a ser específicas, como les decía, tienen preferencias por cierto tipo de plantas, y pues no todas las abejas van a visitar todos los cultivos. De ahí que cuando estas abejas son muy poco abundantes en estos cultivos, pues se tiene la necesidad de recurrir a estas abejas que ya son manejadas. No crean que la Apis mellifera es la única especie de abeja que es manejada, no. Tenemos las abejas meliponas que ya aquí en México, antes de la llegada de Apis mellifera, ya eran manejadas, ya habían sido manipuladas por nosotros y eran utilizadas para los cultivos. Pero bueno, cuando estas abejas no logran llegar a estos cultivos, pues la respuesta o lo más sencillo de hacer es pues sí rentar estas cajas con estas abejas y pues que realicen este proceso de polinización. También pues se reconoce que las poblaciones de Apis mellifera son enormes. Estamos hablando de poblaciones de más de 100,000, 200,000 individuos, cuando las poblaciones de abejas que llegan a ser también sociales, pues son de menos individuos, yo creo unos 100, 200, 300 individuos. Se fijan, pues sí es mucha la disparidad en cuanto a la cantidad de individuos que forman a la colonia, debido también pues a eso son más utilizadas Apis mellifera. Pero lo que sí quiero es que se queden con esta parte de que pues no son el polinizador, no son el único polinizador, y que no son el polinizador más efectivo para algunos cultivos. Las abejas silvestres llegan a ser estas abejas que son más efectivas y más eficientes para la polinización. Y pues ya también hay muchos estudios, muchos de los estudios se concentraba o se ha concentrado en Apis mellifera, pero últimamente ya se está trabajando más con ver cuál es el valor que tienen estas abejas silvestres. Como les decía, a pesar de que nosotras no las conozcamos, son abejas que siguen realizando su función, que las vamos a encontrar en todos los ecosistemas, como les decía, tanto naturales como ya antropizados. Y pues ya también, así como se ha evaluado el valor de las abejas melíferas, también el valor de las abejas silvestres, al menos para Estados Unidos, se ha llegado a valorar en 1.500 millones de dólares. Estamos hablando de que pues no es cualquier cosa el trabajo que realizan estas abejas. Pero bueno, vamos a la parte que nos interesa. Una vez que ya sabemos un poquito de las abejas, es decir, ya sabemos que la mayoría de ellas son solitarias, que van a vivir en el suelo, que tienen una gran variedad de tipos de alimentación. ¿Qué es lo que está pasando con ellas? Prácticamente el declive de las abejas no es algo nuevo. Ya lo hemos escuchado mucho en estos últimos años, y como les pongo aquí en la diapositiva, al menos para algunos países, y en el caso específico de Apis mellifera, los reportes ya tienen más de 50 años de este declive. Para las abejas silvestres o las abejas nativas no se tiene tanto conocimiento, pero también están en este peligro. Y es, como les decía, es un fenómeno global. El problema que tenemos es que, a pesar de que sabemos que hay un declive en las abejas, no se sabe mucho del estatus de la conservación de ellas. Y también, como les decía, mucho de lo que se sabe o las cifras que hay, es para Apis mellifera. Pero, ¿cuáles son las causas que se han observado? Y lo que se ha observado es que no es solamente una causa, es un problema multifactorial. Prácticamente en este cuadrito traté de ponerles todas las causas que se han llegado a considerar como posibles causantes de la pérdida de las abejas, y tenemos pues la principal, la pérdida del hábitat, la fragmentación, una alimentación deficiente, es decir, la falta de alimento, o de que ese alimento que se encuentra pues es poco nutritivo o da muy poco recurso para las abejas. Las enfermedades, tenemos la presencia de algunos parásitos, de algunos virus. Especies exóticas, Apis mellifera es una especie exótica que fue traída por los españoles a México, y también puede llegar a convertirse, o se ha convertido en una competencia para las abejas. Pero esta competencia no se la imaginen como que se ponen a pelear llegando a la flor de quién gana primero el recurso, no. Como
Apis mellifera tiene características que le han permitido ser tan exitosa en prácticamente todo el mundo. Una de esas características es sus rangos de tolerancia térmica. Toleran temperaturas muy altas y muy bajas en comparación a las abejas nativas. Por lo regular, las abejas nativas o silvestres tienen una actividad o un horario de actividad un poquito más tarde, y esto le está dado porque temperaturas muy bajas ellas son inactivas, necesitan que en el ambiente haya una temperatura más favorable para que puedan empezar a moverse, y Apis no. Eso significa que Apis, al tener un rango de tolerancia un poquito más amplio, es activa más temprano en el día. Por lo tanto, en cuanto abre la flor, ya está disponible el recurso y ella comienza a alimentarse. Ya cuando las abejas nativas salen a alimentarse, pues ya lo que encuentran pues es muy poco, porque Apis ya se lo llevó. En el caso donde pues tengamos colonias grandes de esta especie de abejas, como se da más o menos la competencia entre estas abejas que son exóticas a las nativas. Pero no solamente hablamos de especies de abejas exóticas, sino también de plantas. Como estamos hablando de procesos de antropización, por nada se llama esta era en la que estamos viviendo el antropoceno, causamos demasiado impacto que pues prácticamente ya le pusieron a esta era antropoceno, que nosotros al momento de que queremos tener nuestra casa bonita, pues metemos plantas que muchas de ellas ni siquiera son no son de nuestra comunidad, ni siquiera muchas veces, ni siquiera del país, pero se ven muy bonitas, y pues también eso llega a perjudicar a las abejas, o ni siquiera les aporta un recurso, prácticamente son nada más de ornatos, es decir, se ven bonitas, pero pues no les dan nada de recurso a los polinizadores en general. El uso de plaguicidas también es un problema que tenemos a lo largo de los años, siempre se han utilizado, y pues ahorita estamos un poquito más con esta moda de los cultivos orgánicos, pero pues también ahí sería meternos en otro aspecto de qué tan o a qué le llamamos orgánico, o qué tipo de plaguicidas, si se están usando, si no se están usando, si se están usando, cómo son, en realidad no afectan, si afectan, pues es meternos con muchos aspectos, ¿no? Y pues el cambio climático, que prácticamente todas estas características las se van a presentar cuando se da un cambio de uso de suelo. Si nosotros tenemos un bosque, tenemos una selva, una sabana, y nosotros reemplazamos ese suelo, ya sea por urbanización, es decir, para tener más y mejor estilo de vida, específicamente para nosotros, para los humanos, o para la agricultura o la ganadería, todas estas causas se van a presentar. Si nosotros urbanizamos, vamos a tener pérdida del hábitat, esa pérdida del hábitat va a fragmentar y vamos a tener todas estas características. Si se fijan, no nos escapamos de alguna de ellas al estar haciendo este cambio de uso de suelo, por eso se dice que es multifactorial. Pero pues, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? Bueno, me falta como del resumen, para que veamos en realidad cómo es que estos cambios van a afectar a las abejas antes de pasar a lo que yo he encontrado en los diferentes trabajos que he realizado. Y como les decía, si nosotros reemplazamos el suelo, al reemplazar el suelo, toda la vegetación que se encuentre ahí también va a ser reemplazada. Esta vegetación es necesaria para las abejas porque muchas de ellas pues son su alimento básico. Principalmente las plantas herbáceas son el principal alimento para las abejas y son las primeras en que nosotros reemplazamos, ya sea, como les decía, para urbanizar o para la ganadería o para la agricultura, son plantas que van a ser reemplazadas. Y también, si nosotros quitamos ese espacio disponible, eso significa que cada vez vamos a dejar menos espacio para las abejas. Y ese poco espacio que lleguemos a dejar, pues va a ser de un suelo que no les va a gustar a las abejas, porque también, si yo voy a anidar en el suelo, ese suelo debe de tener características particulares. Por ejemplo, un suelo demasiado compactado, pues a las abejas no les va a gustar. Y en las zonas urbanas, estos suelos tienden a compactarse demasiado. También la falta de humedad, les gustan suelos que sean arenosos, suelos que sean húmedos. Y pues todo esto se va perdiendo con el cambio de uso de suelo. Otra vez les decía lo de las especies exóticas que son introducidas y lo de la competencia. Prácticamente estas características son las más importantes para las abejas y las cuales son muy modificadas al hacer o al antropizar nuestro ambiente. Y pues ahora sí les voy a platicar un poquito de las respuestas que nosotros hemos ido encontrando.
yo los trabajos que he realizado, como recordarán al momento de que me presentaron, ha sido con urbanización y con lo de los cultivos de aguacate, y pues son los trabajos que ahorita les voy a presentar. Se los voy a presentar de una manera muy rápida también, para que pues podamos a lo mejor ya al final platicarlos un poquito más. No me voy a meter tanto a la metodología, para que pues se queden un poquito como con más de los resultados que hemos obtenido, y pues también que no me gane el tiempo. Ahorita me estoy midiendo, porque de repente yo me suelto a hablar y hablar de las abejas, y pues ya cuando recuerdo ya me acabé el tiempo. Pero bueno, vamos a hablar de lo que hemos encontrado sobre la urbanización. Las dos ciudades que van a ser el centro de mis estudios son Pachuca, Hidalgo, y la ciudad de Morelia. Pachuca porque pues ahí fue donde realicé mi doctorado, y aquí en Morelia, ahora que estoy haciendo la estancia postdoctoral. Y bueno, en estos resultados que les presento son en específico de una planta en particular. La vegetación característica de Pachuca, que es donde se presentó, donde se realizó este estudio, es de matorral xerófilo. Las cactáceas son muy comunes, muy abundantes, y pues yo me enfoqué en Opuntia eleabraguana. Aquí les presento a esta planta. Es muy muy bonita, es muy fácil de reconocer por sus cladodios. Sus cladodios son circulares y tienen un verde limón muy característico en esta planta, y son plantas que crecen de manera alargada, no crecen hacia arriba, sino de manera horizontal. Y bueno, lo que hicimos fue ver cuáles eran los visitantes florales de esta especie, no saber quién la poliniza, porque ese ya es otro tema muy particular, sino quiénes son los que visitan estas flores tan atractivas de esta Opuntia. Y lo que hicimos fue buscarlas en un gradiente de urbanización en la ciudad de Pachuca, las zonas muy urbanizadas a zonas menos urbanizadas. Aquí sí les tengo que ser sincera, nuestro nivel de urbanización alto no fue tan alto, porque como es una especie que crece muy, muy amplia, pues no la podemos encontrar tan fácil ya dentro de la ciudad, porque pues quedan lotes baldíos, y muchas veces una sola planta llega a ocupar más de la mitad de ese lote baldío, por lo que pues la reemplazan. Pero pues sí pudimos encontrar en zonas más o menos urbanizadas, y pues sí, la mayoría o muchas de ellas pues, en zonas que no han sido todavía antropizadas. Y tenemos 19 sitios de estudio, y luego, como les decía, me voy a meterlo luego a los resultados para ir viendo cómo van respondiendo las abejas. Encontramos una gran diversidad de individuos. Como estos estudios pues fueron realizados no durante todo un año, sino nada más en el tiempo de floración de esa temporada de estas plantas. Encontramos 1.127 individuos, lo que corresponde a 16 especies diferentes, pero lo que a nosotros nos interesa es cómo respondió esta diversidad de abejas, es decir, la riqueza y la abundancia en cuanto a la urbanización. ¿Qué es lo que observamos? Que sí hay un efecto negativo de la urbanización, es decir, conforme nosotros nos empezamos a meter a la ciudad, la abundancia de las abejas que visitan a esta especie en particular de cactáceas disminuye. Lo que sí observamos es que la riqueza no mostró variación, al menos pues sí se encontró un patrón, que el patrón también era negativo, pero este patrón no fue significativo. Y prácticamente muchos de los estudios que se hacen se quedan con esto, en decir nada más, hablar sobre diversidad, riqueza y abundancia, pero no decir ya evaluar cómo son o cómo es la composición de las especies que son, pero en cuanto a sus características, a su historia de vida, si son sociales, solitarias, si son poliléticas, oligoléticas. Y aquí, ¿qué es lo que observamos? Bueno, aquí les pongo las listitas de las especies que encontramos, y si se fijan, las especies más abundantes que encontramos fueron Diadacia, Liturgus, Macrotera sinaloana, bueno, 2 especies de Macroteras. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que estas especies, las más abundantes, son abejas solitarias, son abejas que anidan en el suelo, excepto Liturgus, estas se anidan en cavidades. Y lo que observamos de estas especies, que estas especies son especies nativas, principalmente Diadacia se ha reportado como una especie que ha coevolucionado con las opuntias. Se llega a considerar como el polinizador efectivo para esta especie de planta, y pues sí fue muy abundante. Tenemos la presencia de apis, si se fijan,
API las vamos a encontrar en cualquier lado. Pero como les decía, ¿qué fue lo que encontramos? Que la mayoría de las especies van a ser solitarias, van a ser especies que anidan en el suelo. Y en cuanto al tipo de alimentación, la mayoría de las abejas, eso es en cuanto a individuos, son especies monolécticas, es decir, son especialistas. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo traducimos? Lo que estamos viendo es que prácticamente, si yo les estoy hablando que la característica de esta planta es que es una especie que crece de manera horizontal, que al momento de que se empieza a urbanizar la ciudad, son especies que no las dejan porque no ocupan un espacio pequeñitos. Estas especies son las primeras que van a ser reemplazadas, y esas especies, al ser reemplazadas, pues se van a afectar principalmente especies nativas, especies que tienen características bien particulares, y en especial esto es lo que a lo mejor estaría más preocupante. Voy a quitar el alimento a especies que solamente se alimentan de este género o familia más bien de plantas. Ahí ya, si se fijan, el impacto de la urbanización se vuelve más significativo, porque estamos viendo qué especies de abejas y las características que tienen, que se van a ver afectadas. Y en cuanto a la composición también, si ya vemos las diferentes especies que van formando a cada una de estas plantitas que encontramos a lo largo del gradiente, lo que podemos observar es que a lo largo del gradiente la diferencia de la composición no varía mucho. Donde notamos la parte más drástica entre los extremos. El sitio más urbanizado con el sitio menos urbanizado, están al revés, este es el más urbanizado y el menos urbanizado, son muy diferentes, solamente llegan a compartir una especie de abeja, es decir, la urbanización sí cambia las especies de abejas que puedan llegar a esta planta. Lo que sí observamos es que como esta planta, les decía, tiene o la visitan especies que son de hábitos muy, muy particulares, de hábitos muy especialistas, pues esas especies sí las al menos todavía en el año que se hizo ese estudio, todavía estas especies las podíamos encontrar moviéndose en la ciudad, porque Diadacia la encontramos en todos los sitios, Liturgus no en todos, y bueno, estas fueron las especies que estuvieron prácticamente en casi todos los sitios. Y al momento de que nosotros vemos nuestros resultados, una compañera del laboratorio con el doctor Ignacio ya había trabajado no solamente con la diversidad de abejas más bien, ella trabajó con el gradiente de urbanización, pero ella no se enfocó en una planta en particular, sino todo lo que había en la ciudad, y prácticamente encontramos un patrón muy similar. Ella sí encontró diferencias en la riqueza, tanto la riqueza y la abundancia de las abejas disminuyeron conforme se aumentaba o se llegaba a las zonas más urbanizadas. Ya no les puse todos sus resultados en cuanto a si eran especies de abejas solitarias, oligolécticas, pero encontramos un patrón muy, muy similar. Y bueno, eso es en la ciudad de Pachuca. Pero ¿qué pasa en la ciudad de Morelia? En la ciudad de Morelia hicimos un estudio muy parecido a este último que les platiqué. Evaluamos la diversidad de abejas a lo largo del gradiente de urbanización aquí en la ciudad. Aquí el gradiente fue dividido en urbanización alta, media y baja. Esta es parte de la tesis de un estudiante de Aldo, que ya prácticamente ya terminó la tesis. Esperamos que pronto la defienda. A pesar de que Pachuca y Morelia tienen diferencias en cuanto a tamaño de la población y en cuanto a tipo de vegetación, vamos a ver que los patrones llegan a comportarse muy, muy parecidos. ¿Qué es lo que encontramos? Si se fijan, nosotros en la cantidad de abejas en individuos fueron muy parecidas a los que están visitando a una especie en particular de cactáceas, pero como les decía, las zonas de semidesérticas o de matorral xerófilo son las que presentan la mayor riqueza y abundancia de abejas, como es la ciudad de Pachuca, ese tipo de vegetación que les gusta mucho a las abejas. Acá en Morelia pues ya no tenemos ese tipo de vegetación. Encontramos cinco familias también, 46 géneros, y pensamos que íbamos a encontrar menor diversidad de abejas, y no, 102 especies de abejas. Creo que fue una gran sorpresa, porque para Morelia, bueno, al menos para el estado de Michoacán, se han reportado más de 300 especies, es decir, para haber colectado 102 especies dentro de la ciudad de Morelia, creo que no está nada mal. Ya nos está diciendo que las ciudades pueden conservar, y ahorita hablamos un poquito de eso.
¿Qué es lo que vemos en cuanto al efecto de la urbanización? Aquí vemos el mismo resultado que encontró Karina Cue en Pachuca. Ella encuentra un efecto negativo tanto en la riqueza como en la abundancia de las abejas. Es decir, mientras más urbanizado esté el lugar, menos abundancia y menos variedad de especies vamos a encontrar en esos sitios. Y aquí lo observamos también en cómo es la composición de las especies. Bueno, aquí ya no les puse el título de este eje, pero este es un NMDS, y lo que podemos observar es la composición de las especies. Y si vemos, los circulitos son para los sitios con urbanización baja, y lo que vemos es que la composición de estas especies es muy diferente a los sitios con urbanización media y alta. Es decir, las ciudades sí están, se pudiera decir, separando, ahorita se los pongo en el resultado, están filtrando qué especies puedan encontrar, y ese filtro en qué se da, en las diferentes características que presentan las abejas, lo que les presentaba en un inicio. Aquí miren, les presento algunas de las especies de abejas que fueron encontradas aquí en la ciudad de Morelia, y miren, no es de sorprenderse. Apis mellifera se llevó prácticamente el 50% de nuestra abundancia de abejas. Pero pues también encontramos otras especies que pues estas ya son especies nativas de acá de México. Tenemos especies que son muy abundantes en todos los sitios que colectamos. Por ejemplo, Apis mellifera y Bombus, que son los que tienen las estrellitas. Esa estrellita significa que fueron encontrados en todos los sitios de colecta que tuvimos. Pues vamos a tener otras especies que no, que solamente las encontramos en muy pocos sitios. Y en cuanto a las características, si se fijan, aquí tampoco no les pongo tantas gráficas y todo eso para irnos un poquito más rápido, pero a manera de resumen, la mayoría de las abejas que encontramos en las zonas urbanas fueron puliléticas, es decir, en la ciudad sí vamos a encontrar abejas, pero tienen que ser abejas, bueno, no es que tengan que ser, no tal cual, no se queden con esa palabra. Pero pues sí son abejas que tengan un hábito de alimentación un poquito más amplio para que puedan encontrar o puedan alimentarse dentro de la ciudad. Formas de vida solitaria, es decir, si vamos a encontrar abejas anidando en el suelo, y también vamos a encontrar las que anidan en algunas cavidades, pero son más comunes las abejas solitarias y las que anidan en el suelo, al menos aquí en la ciudad de Morelia. Seguimos hablando de la urbanización, pero ahora ya no de diversidad de abejas, sino límites de tolerancia térmica. Es decir, las ciudades, lo que nos están propiciando, no les voy a hablar de todo los cambios que genera una urbanización, pero nos vamos a enfocar en el efecto de isla de calor. El efecto de isla de calor significa que las ciudades tienden a ser más calientes que los alrededores, y esto se va a dar por la cantidad de superficies impermeables que tiene la ciudad, es decir, cemento, chapopote, todas estas estructuras lo que hacen es absorber calor durante el día y durante la noche lo comienzan a liberar, y da este efecto que se conoce como efecto de isla de calor. Por eso las ciudades tienden a ser más calientitas y los alrededores más fríos. Si tenemos estos cambios de temperatura, sabiendo que las abejas son organismos ectotérmicos que no pueden regular su temperatura, esperaríamos que estos cambios pues también se vean reflejados en las tolerancias de las abejas. Y este estudio se llevó en la ciudad de Pachuca, tenemos 16 sitios de estudio. Las pruebas que hicimos, bueno, para saber si había efecto de isla de calor en la ciudad, pues colocamos estos data loggers que nos ayudaron a medir la temperatura ambiental, y dentro de las pruebas de tolerancia solamente les pongo 2, pero hicimos más pruebas. Tenemos límites térmicos máximos, es decir, cuál es la temperatura máxima que toleran, y los límites de temperatura térmicos mínimos, que son la temperatura mínima que van a tolerar las abejas. Se llevan a cabo, estos estudios fueron llevados a cabo en laboratorio, en un baño María, donde nos permitía hacer el rampeo de cómo va cambiando la temperatura de manera natural, se simula en el laboratorio para llegar a un máximo o a un mínimo dependiendo de lo que queríamos evaluar. ¿Y qué es lo que encontramos? Lo primero, disculpen si vieron que me salió lo de la pila, ahorita en cuanto pueda lo conecto a la luz. Pero bueno, ¿qué encontramos en cuanto a efecto de isla de calor? Eso era lo primero.
no podemos evaluar tolerancia si la temperatura no va a cambiar. Y en efecto, sí encontramos un efecto de isla de calor, que es lo que encontramos en esta gráfica, en la parte del lado izquierdo. Y si se fijan, cuando analizamos las barritas rojas que corresponden a la temperatura máxima que se encuentra en los sitios muy urbanizados y en los sitios menos urbanizados, encontramos que no hay diferencia significativa. La temperatura máxima fue de más o menos 27, 28 grados, pero no hay diferencia significativa. Pero ¿qué pasa con las temperaturas mínimas? Las temperaturas mínimas se registran principalmente al amanecer. ¿Qué encontramos? Que dentro de la ciudad la temperatura más baja que hay es de 12.5 grados y en las zonas rurales son 8.7. Estamos hablando que el efecto de isla de calor que se encontró en Pachuca en ese año que hicimos el estudio es más o menos de 3 grados de diferencia. 3 grados de diferencia, la verdad que para las especies o para organismos que no regulan su temperatura sí es bien importante. Pero ¿qué pasa con las abejas? Este estudio nada más lo llevé a cabo con Apis mellifera porque es una especie que podemos encontrar en todo el gradiente de urbanización y que sus poblaciones son muy amplias. Que yo me lleve o que yo les quite a algunos individuos, pues no genera un efecto significativo en la población. Para así se preocupaban un poquito de al trabajar con manipulación de organismos, pues en el caso de Apis permite que podamos trabajar con ella por sus poblaciones tan grandes. Pero miren, no es de sorprenderse. ¿Qué es lo que encontramos? Las abejas prácticamente están respondiendo a los mismos resultados que estamos encontrando en el ambiente de la ciudad de Pachuca. La temperatura máxima es la misma, tanto las abejas urbanas como las abejas rurales toleran la misma temperatura, 50 grados. Si se fijan, es demasiado 50 grados lo que toleran las abejas. Pero sí les quiero aclarar, 50 grados aquí prácticamente es la muerte. Las abejas ya a partir de los 30 grados ya tienen problemas de respiración, ya no son funcionales, se pudiera decir, para que no crean que tenemos todavía o que las abejas las vamos a encontrar siempre súper bien porque toleran 50 grados. No. Y en cuanto a la temperatura mínima, encontramos un patrón bien parecido. Si se fijan, hasta parece como que las abejas leyeron el manualito, y las abejas que se encuentran en las zonas urbanas solamente toleraron 12 grados. En cuanto la temperatura llegó a los 12 grados, se inmovilizaron, dejaron de moverse, no se mueren, se inmovilizan, y una vez que la temperatura vuelve a ser estable, empiezan a ellos a activarse. Y las abejas rurales aguantaron hasta 9 grados. Esos 3 grados de diferencia que hay en el ambiente se ven reflejados en la tolerancia de las abejas. ¿Esto qué significa? Significa que la urbanización no solamente filtra a las especies de abejas que podamos encontrar dentro de la ciudad, y al filtrarlas me refiero a que restringe alimentación, restringe sitios para anidar, y las abejas que tengan o que lleguen a tolerar, se pudiera decir, no sé si la palabra sea adecuada, pero que lleguen a resistir esas características son las que van a poder estar en las zonas urbanas, pero también su tolerancia térmica, es decir, es importante qué tanto toleran las abejas, porque no solamente es si se alimentan de muchas o de pocas especies, sino de qué tanto mi cuerpo va a tolerar la temperatura que me va a permitir estar o no estar en zonas urbanas. Y como les decía, no es que las abejas quieran o no quieran estar, sino su hábitat se está transformando en este tipo de ecosistemas urbanos. Ellas tienen que ver si tienen las características que les permiten sobrevivir, o de plano se mantienen ahí porque tienen esas características, o mueren. No las vamos a encontrar en la ciudad. Y también lo que quisimos ver es, ya teniendo las abejas, lo que vimos es, ya sabemos que afecta en cuestión de composición de las especies, afecta ya en cuestiones fisiológicas, es decir, su tolerancia. Ahora es cuestión morfológica, que es bien importante para las abejas. Se necesitan desplazarse para encontrar alimento. Hay un efecto de la urbanización sobre sus alas, y ya sabiendo que hay cambios en la temperatura, lo que hicimos fue pues colectar a otras abejas, les retiramos las alas, estas alas fueron montadas, fueron fotografiadas, y con técnicas de morfometría lo que hicimos fue recuperar la forma de la ala. ¿Y qué fue lo que obtuvimos?
que la urbanización también tiene efectos en la forma de las salas. Si se fijan, se forman los tres grupitos de las diferentes, bueno, de los sitios que nosotros estuvimos colectando. Abejas de sitios con urbanización baja, que son los rojos, urbanización media, los azules, y urbanización alta. Se separan, ¿por qué? Porque sus formas de sus alas son diferentes. Y en esta gradilla de deformación que vemos del lado derecho, la principal deformación se da en estas venaciones que se encuentran aquí en medio. Esta partecita de las abejas tiende a hacerse más pegadita, más angostita, más delgada. Y lo extraño es que este adelgazamiento que se da en estas zonas, que por lo tanto hacen que la área de la abeja sea más pequeña, la vamos a encontrar en los sitios con urbanización baja, no en los sitios con urbanización alta. Es decir, las alas de las abejas son más pequeñitas en las zonas rurales. Pareciera que tiene que ver más con estas cuestiones más de vuelo, de qué tanto necesitan volar para adquirir el alimento. Y pues parece que estas abejas que tienen las alas más pequeñitas en las zonas rurales, pues pareciera, o lo que podemos inferir es que su recurso está un poquito más disponible y ellas no necesitan tener una mayor área alar para poderse desplazar, como se esperaría en abejas urbanas. Y si el recurso es escaso, necesitan desplazarse más, por lo tanto necesitan, en cuestiones de aerodinámica, en cuestión de aguantar más distancia recorrida, pues lo necesitan más las abejas urbanizadas. Pero bueno, nos pasamos ahora de una antropización causada por urbanización a una antropización cambiada ahora por cultivos, y en este caso cultivos de aguacate. Y en este estudio, lo que nos presenta ahorita, lo que nosotros queremos ver es cómo cambia la composición de abejas en un mosaico, porque lo que está pasando acá en Michoacán con las huertas de aguacate es que se ve eso. Si nosotros vemos una foto aérea, vemos ese mosaico donde vemos pedacitos de bosque intercalados con huertas de aguacate, y se ve muy claramente ese mosaico. Lo que queremos ver es cómo ese mosaico que está generando afecta la composición de las abejas. Y tenemos nuestros tratamientos. Se fijan, tenemos tratamientos donde la proporción de bosque es mayor en comparación a la de las huertas, otro donde prácticamente la misma cantidad de bosque que queda es la misma que de las huertas, y en otro donde prácticamente son pedacitos ya bien pequeñitos de bosque y todo lo demás que domina son huertas de aguacate. Los sitios se llevaron a cabo, y disculpen los sonidos de fondo, pero a estas horas hay mucho movimiento acá. Los sitios fueron Tacámbaro y Acuicio. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos la diversidad de abejas no fue muy amplia, pero también no fuimos, no tenemos una gran variedad de huertas. Solamente tenemos 5 huertas y encontramos 482 individuos de 26 especies diferentes. Aquí les pongo las especies, y tenemos prácticamente que hay abejas también más abundantes que otras. Si se fijan, Apis mellifera sigue siendo una especie muy dominante, pero también tenemos la presencia de ceratinas, de Lactoblossum, que también llegan a ser especies muy abundantes. Y tenemos algunas especies que también llegan a ser especies raras. Pero bueno, a lo que nos interesa más, bueno, en composición. Como la composición, lo que vemos es que sí es importante qué tanto bosque quede en los sitios donde hay mayor cantidad de bosque en comparación a huertas. La composición de las especies es muy diferente. En aquellos sitios donde ya las huertas llegan a dominar un poquito más, pues la composición sí llega a cambiar. O sea, que también los agrosistemas, en este caso los cultivos de aguacate, también tienen un efecto en la composición de especies. Va a haber especies que no las vamos a encontrar ya en estos ecosistemas ya más fragmentados. Y aquí esto es lo que quiero que observen. A lo mejor no vamos a poder observarla con detenimiento, pero en los sitios donde hay mayor cantidad de bosque a huerta, tenemos 5 familias representadas de 20 especies diferentes. Pero mira, quiero que observen que la mayor abundancia de abejas está en las huertas. Las huertas son las que están de color verde. Sigue siendo un sitio donde hay gran cantidad de bosque, pero estas abejas están yendo a las huertas. Y quédense con esto: 5 familias, 20 especies.
Nos vamos a los donde hay igual cantidad de bosque y huertas. Ya perdimos una familia. Como les decía, las composiciones van cambiando. Solamente tenemos 4 familias representadas y se fijan únicamente 10 especies. Ya tenemos patrones un poquito más cambiantes. Algunas especies llegan a ser más abundantes en bosque y otras siguen siendo más abundantes en huerta. Pero ¿qué pasa donde ya la cantidad de bosque es mínima? Miren, de 5 familias presentes ya vamos a 3 familias. La cantidad de especies pues llega a ser un poquito más que en los de igual cobertura de bosque y huerta, pero pues ya perdimos representantes y tenemos otra vez el patrón. Las huertas llegan a presentar la mayor abundancia de abejas. Y aquí no quiero que se queden, bueno, antes de que les diga esto, vamos a ver cómo es o el por qué encontramos esta mayor abundancia de abejas en las huertas. Y eso tiene que ver con este resultado. La cantidad de recurso disponible está influenciando el número de abejas que vayamos a encontrar. Es decir, si en el lugar hay más recurso floral, vamos a encontrar mayor abundancia de abejas. ¿Y eso qué significa? Eso significa que en las huertas de aguacate, en comparación a los bosques, llegamos a encontrar muchas plantas herbáceas en estas, ya sea caminos de las huertas o ya prácticamente en la transición entre huerta y bosque, hay recurso floral disponible para las abejas. Por eso las abejas las llegamos a encontrar en las huertas de aguacate. No las encontramos en las flores de aguacate, sino en las plantas que se encuentran en el sotobosque, estas plantas herbáceas. Por eso es esta mayor abundancia de abejas, pero pues como les decía, no significa que las huertas de aguacate sean buenas, sino que es lo que nos está mostrando esto, que si nosotros no vamos a poder detener el crecimiento o el aumento de las zonas para cultivo, lo que sí podemos hacer es darle recurso a las abejas, que las abejas tengan con qué alimentarse, porque muchas veces la flor del cultivo no va a ser atractiva para ellas, pero si hay recurso disponible, las abejas van a encontrarse ahí. Y bueno, ya manera de resumen, para no acabarme mi tiempo, a manera ya como de conclusión, ¿qué es lo que encontramos al menos con estos 2 tipos de antropización que les presento yo, urbanización y los agrosistemas? Prácticamente ambas modificaciones actúan como filtro para las abejas. En este caso, les pongo muy en particular, porque sí es un poquito más notorio, pero porque así yo lo presenté, es que las abejas sí actúan como tal, como un filtro, y no solamente en estos estudios que se hicieron aquí para México, en estudios en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, se ha visto que ciertas especies se ven más o menos favorecidas por estos procesos de antropización. Por ejemplo, uno de los filtros es la riqueza de especies, es decir, las zonas urbanas van a hacer que muy pocas especies estén dentro de la ciudad. Pero sí que, ¿cuáles van a ser las que van a proliferar? Pues aquellas especies exóticas, y son aquellas especies que tienen características que les permite tolerar esas características que les ofrecen las ciudades. Vamos a encontrar mayor presencia de abejas que anidan en cavidades. Nosotros encontramos especies que anidan en el suelo en mayor abundancia, pero eso se debe a la heterogeneidad, que es lo que les pongo aquí abajo, a la heterogeneidad de los paisajes. En nuestros sitios de estudio tenemos muchos panteones. Los panteones son buen reservorio para la conservación de especies, en este caso de abejas. Tenemos muchos parques, y en estos parques, desgraciadamente, muchos de ellos pues no los tienen como muy cuidados, pero para las abejas eso es muy bueno, porque si no son... Hola, dejamos de escuchar a la doctora, ¿verdad? Sí, doctora, ya nos escucha. Yo creo que la pila de su computadora, o no sé, esperemos un momentito, por favor.
Tienes apagado tu micrófono. Sí, una disculpa por mi computadora. Les decía que me había salido lo de la batería y me ganó el tiempo. Pero nada más me faltan 2 diapositivas y creo que quedamos justo a tiempo, ¿verdad? Sí, está bien. Preparen sus preguntas, por favor, para la doctora. Estábamos en esta partecita donde les decía que prácticamente la urbanización lo que hace es actuar como un filtro, donde ciertas especies se van a ver más o menos favorecidas. Y como les comentaba, prácticamente era de esperarse que las especies exóticas lleguen a proliferar en estos ambientes, porque son ambientes, se podría decir, más hostiles en cuanto a recursos, en cuanto a temperatura, en cuanto a sitios para anidar. Y también algo que no lo hablamos, pero que sí les decía que era importante, es el cuerpo. El cuerpo, del tamaño de las abejas es bien importante, y pareciera que las ciudades lo que hacen es permitir que aquellas especies de tamaños pequeños proliferen mejor dentro de las ciudades, y también aquellas abejas que son sociales. Y también a lo mejor eso tiene que ver, por ejemplo, la socialidad, pues tiene que ver a que en aquellas abejas que son sociales, esto ya permite, al tener una población más grande de individuos, pues aquí ya tenemos lo que la mayoría piensa, ¿no? Que las abejas, tenemos una abeja reina, tenemos los zánganos, las abejas obreras. Esa separación solamente la tenemos en aquellas abejas que son gregarias, es decir, que viven en comunidad, y eso lo permite que la población sea grande. Si la población es grande, vamos a tener mayor número de individuos que vayan a buscar recurso y que encuentren ese recurso. También por eso estas abejas sociales se ven favorecidas, porque también son más individuos buscando alimento, pero no solamente eso. No sé si hayan visto que en realidad las colmenas de las abejas es prácticamente ingeniería de tercer mundo. Prácticamente ellos tienen un microclima dentro de su panal. A ellos la temperatura que se encuentre afuera a la que se encuentre adentro no va a ser muy parecida, pero sí van a verse influenciados, pero ellos prácticamente cuentan con su propio microclima. Eso también las ayuda a verse menos sensibles a estos cambios de temperatura que se dan en hábitats naturales, que las abejas solitarias pues no pudieran tener. Y como vimos también, nosotros ya estamos reportando que hay cambios en la morfología y principalmente en el vuelo, en las alas, perdón, de las abejas, lo cual hace que tengamos ya la urbanización metiendo presión en las cuestiones de habilidades del vuelo de las abejas. Ya está causando efectos no solamente, como les decía, de decir quién no de decir, sino de separar o de que ciertas especies se vean favorecidas, sino que estos cambios o estos efectos que trae la urbanización ya se ven reflejados en estructuras morfológicas de las abejas, siendo tan importante pues las alas. Y algo que lo que sí que quería que se quedaran con eso es que la ciudad no significa, o no quiero tampoco satanizar a las ciudades, y menos porque prácticamente es un fenómeno que está ocurriendo y que al menos de aquí al 2050 se prevé que más de la mitad de la población mundial esté viviendo en zonas urbanas, y estas zonas urbanas están ahorita aumentando en aquellos países apenas en vías de desarrollo. Nosotros somos un país en vías de desarrollo, eso significa que nosotros todavía estamos en este proceso de urbanización. Nosotros no nos podemos deshacer de este fenómeno, pero ¿qué podemos hacer? Pues sí, tratar de que estas ciudades sean un poquito más heterogéneas. Al ser heterogéneas van a permitir que una mayor diversidad de especies, no solamente de abejas, sino de animales en general, puedan sobrevivir dentro de las zonas urbanas. Lo mejor sería pues tenerlas que sean planeadas, pero pues vemos que no sucede de esa manera, pero pues quiero que también se queden con eso, porque en las ciudades también se puede conservar, pero estas ciudades pues sí deben de tener
hábitats que sean pues muy heterogéneos, no que todo sea nada más prácticamente cemento. Tener jardines dentro de las ciudades, que en sus casas ustedes tengan plantas, que tengan recursos para los insectos, es bien importante. Si no tengo espacio en suelo, pues si tengo espacio en macetas, o si nada más tengo 1 metro, en ese metro dejo que crezca lo que quiera crecer, y van a ver que si nos ponemos a ver qué animales encontramos desde el suelo, ya yendo a cuestiones de recursos, qué polinizadores llegan, van a ver que en ese metro vamos a tener una gran diversidad de organismos. Y en cuanto a los agrosistemas también están funcionando como un filtro, porque también están modificando la composición de la comunidad de las abejas. Prácticamente nosotros lo que encontramos es que las huertas de aguacate sí están dando, o sí encontramos mayores abejas, pero si se fijan, esta mayor abundancia de abejas se encontró en los sitios donde todavía lo que les rodea es bosque. ¿Por qué? Porque las abejas se mueven. Yo puedo ir mi nido o hacer mi nido en el bosque y salgo a buscar alimento en estos bordes de las huertas, o en estos espacios, o en estos caminos donde hay recurso floral. Pero en donde ya la cantidad de bosque es muy pequeñita a los alrededores de la huerta, pues ya no sucede de esa manera, para que no se queden con eso. ¿Las huertas de aguacate son buenas? No. En este caso, fueron buenas porque tenían una gran cantidad de bosque que los rodeaba y que les estaba dando prácticamente ese hogar a las abejas, y tenían para dónde moverse para buscar recursos. Y como les decía, también podemos encontrar lo que llegan a hacer en cuestión de filtrar. Muchas de las abejas que llegamos a encontrar son de hábitos alimenticios poliléticos, porque pues son abejas que necesitan tener una mayor amplitud en su alimentación para pues tener con qué alimentarse. Igual tenemos abejas de vida social como las más abundantes, como les comentaba hace ratito. Es diferente vivir en sociedad a vivir de manera individual. Y esto es lo más importante, y esto aplica tanto para cualquier tipo de ecosistema. Las plantas herbáceas juegan el papel ecológico más importante para las abejas. Prácticamente ellas son las que están manteniendo a las abejas en estos ambientes antropizados. Así es que si nosotros queremos conservar a las abejas, tenemos que conservar a las plantas herbáceas, o como les llaman, arbences, malas hierbas. Los diferentes nombres que les dan a estas plantas son bien importantes, y pues debemos de centrarnos también en ellas. Y como veíamos, parte de la seguridad alimentaria de nosotros pues depende de este servicio que dan las abejas, que es el de polinización, porque muchos piensan que las abejas nada más son para dar miel, y como lo vemos, solamente el 7% de la diversidad de abejas produce miel. Todo se enfoca en el servicio que dan, que es la obtención de semillas y frutos. Pero bueno, con eso termino mi presentación, y sin antes agradecerles el que me hayan escuchado y que pues me permitan hablarles un poquito de lo que he estado realizando con las abejitas. Muchas gracias. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la Socivi tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!